Bueno, vamos a partir la sesión de hoy día. Muy buenas noches a todos. Me toca a mí reemplazar a la Claudia, que no está, así que voy a leer yo el poema de bienvenida de Jorge Teillier, La última isla. De nuevo, vida y muerte se confunden como en el patio de la casa. La entrada de las carretas con el ruido del balde en el pozo. De nuevo, el cielo recuerda con odio la herida del relámpago y los almendros no quieren pensar en sus negras raíces. El silencio no puede seguir siendo mi lenguaje, pero solo encuentro esas palabras irreales que los muertos les dirigen a los astros y a las hormigas. Y de mi memoria desaparecen el amor y la alegría, como la luz de una jarra de agua lanzada inútilmente contra las tinieblas. De nuevo, solo se escucha el crepitar inextinguible de la lluvia que cae y cae sin saber por qué, parecida a la anciana solitaria que sigue tejiendo y tejiendo, y se quiere huir hacia un pueblo donde un trompo todavía no deja de girar, esperando que yo lo recoja. Pero donde se ponen los pies, desaparecen los caminos. Y es mejor quedarse inmóvil en este cuarto, pues quizás ha llegado el término del mundo, y la lluvia es el estéril eco de ese fin. Una canción que tratan de recordar, labios que se deshacen bajo tierra. Con este poema yo quiero darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, que es una profesora admirada y una querida amiga. Son las dos cosas. La bienvenida a Ana Pizarro, doctora en letras por la Universidad de París y además profesora, investigadora del Departamento de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Ana ha escrito múltiples textos desde los trabajos de Vicente Huidobro, las vanguardias, la literatura hispanoamericana, las voces del Amazonas, son muchísimos. Pero yo quiero contarles por qué yo le pedí a Ana que fuera quien nos introdujera a la literatura de Maryse Condé. Porque pensé que entrar en estos textos requería pensar lo colonial y lo neocolonial. Requería pensar las voces que están en el entramado de esa escritura. Y yo pienso que en nuestro medio no hay nadie que haya puesto tanta atención a las voces como Ana. Creo que ha sido una maestra en escuchar las voces del río, las voces de la literatura como ella, desde muchísimo tiempo. Ojalá tengamos un tiempo para, voy a decir la anécdota, pero es mucho más que eso, ¿no? Cuando Ana era una lolita y trabajaba en el mundo mapuche, cuando no se le ponía la atención que se le pone hoy día, y Ana comenzó a escuchar esas voces. Corrígeme, Ana, si estoy en lo correcto o no. Y partió a Francia y su escucha de las voces le llamó la atención nada menos que a Julio Cortázar, ¿no? Fue una de las razones por las que Cortázar, escuchándola, la invitó a Francia a seguir sus estudios allá. O sea, han estado en la escucha de aquellos que no eran escuchados, en la escucha del río, en la escucha del Brasil, que hemos hablado en el taller de este año, lo poco escuchado que es en nuestro medio. Entonces me pareció que para pensar todo lo que está inserto en este neocolonialismo que a veces pasa, ¿no es cierto?, tan inadvertido,
era una persona de excepción. Así que quiero agradecerle la generosidad de estar con nosotros hoy día, em, porque es un acto de extrema generosidad regalarnos su tiempo. Así que muchísimas gracias, Pelo querida. Eh, Te es todo agradezco tuyo. yo. No, No sé, yo que estoy contenta de estar con ustedes. Hace mucho tiempo que no hago clases. Yo estoy fuera de la universidad, estoy de esa cosa que se llaman profesores eméritos, que no tengo idea qué es. No tengo idea qué ni para qué tiene es que ver con útil. algunos méritos. Preferiría ser mamá emérita. Este, bueno, cuando Natalia me sugirió venir, yo estuve contenta porque iba de nuevo a hacer clase, pero de nuevo, como antes y como durante los 55 años en que hice clases, me da un poquito de nervios. Qué curioso, 55 años y todavía a uno le cosquillea el estómago, Sí, ¿cierto? ¿No? cierto. Sí, ¿no? Pero bueno, yo pensé, yo sé que ustedes leyeron un libro o están leyéndolo o no sé, pero La resulta que desea. no es el mismo libro que leí yo, No importa nada. porque yo he trabajado con el texto que se llama Tituba, Ujú, muy bien. sí. Y el de ustedes, no lo he leído, lo conozco de referencia, pero entonces lo que yo pienso es que podemos de repente al final hacer no sé qué piensan ustedes de lo que yo dije y un poco relacionar. Ahora, yo siento que como se trata de un tema, bueno, todos los temas tienen sus complejidades, ¿no? Pero como se trata un tema menos conocido por nosotros, como es el mundo afroamericano culturalmente, eh, y además el Caribe, que es también un tema que no trabajamos normalmente acá en el sur, ¿no? Entonces, yo pensé en un esquema que podría ser conversarles un poquito por puntos, ¿no? Un poquito de qué es el Caribe, un poquito de qué es la cultura afroamericana, cómo llega, por lo tanto, qué es la esclavitud, y finalmente hablar de esta novela que expresa todos esos mundos y sin todo aquello es difícil que logremos llegar a algún nivel, ¿no? Ujú, De comprensión. Uno así es. siempre llega a niveles de comprensión, pero vamos a tratar de ir como lo más adelante posible. Entonces, primero, la primera cosa, ¿qué es el Caribe, no? Como cultura, estoy pensando como cultura, pero cuando uno piensa como cultura también necesita referirse a como al territorio, al ámbito geográfico, como al ámbito histórico. Bueno, el Caribe, como ustedes saben, es una serie de islas que durante el periodo colonial fue la entrada a América. Ahora, evidentemente, América, lo que hoy llamamos América Latina, eh, se interesaron muchísimos países porque fue el momento en que se estaba conformando el mercado mundial. Fue el momento en que todos los países quisieron tener su parte en esto para poder incrementar su poder y su riqueza. Por lo tanto, América Latina, todos los países europeos, gran parte de los países europeos, intentaron llegar y tomar un pedazo, ¿no? Así, por ejemplo, de repente nosotros no sabemos por qué los holandeses, de repente, Brasil tiene una parte holandesa, digamos. ¿Qué tiene que ver? Y no, es que también a los holandeses les interesaba parte de esto del Brasil. Entonces,
Además hay otra cosa, que todo esto que nosotros vemos, lo que nos encantaba cuando uno tenía 15, 16 años, como era todavía, ¿no? Como son las películas de piratas, ¿no? Resulta que estos piratas del Caribe eran, que son los buenos en las películas, eran en realidad los malos para nosotros, porque son los que vinieron a apoderarse de las riquezas del Caribe y a encontrar un ámbito desde donde llegar al continente, ¿no? Y finalmente, claro, finalmente entonces hay un Caribe francés, un Caribe inglés, un Caribe holandés, un Caribe español, un Caribe portugués, ¿no? Como fenómeno colonial, ¿cierto? Y todavía por allí están tratando de definirse si son colonias, si son territorios de ultramar, y bueno. Pero lo importante para nosotros es que el Caribe es una especie de multiplicidad idiomática, pero sucede que cuando nosotros decimos idiomática, decimos mucho más que idioma. Un idioma es una cultura, ¿no? Por eso es que cuando nosotros traducimos, el problema no es traducir una palabra por su equivalente en el diccionario, sino que lo que uno está traduciendo es una cultura a otra cultura, ¿no? Entonces, esto para mostrar un poco todo lo que significa el Caribe como construcción. Porque en realidad el Caribe no se construyó a sí mismo, nosotros ya lo llamamos Caribe, porque los indígenas que vivían allí eran los indígenas caribes fundamentalmente, que además eran muy etnocentristas, ¿no? Y se llaman Caribe porque salían a luchar contra los enemigos gritando: solo los caribes somos gente. Eso es. Eran unos hitlerianos. Claro. Bueno, entonces resulta que lo que, lo que articula a estos caribes es en realidad mucho su historia, porque su historia, por una parte, las distintas islas del Caribe, y esto queda muy en evidencia en los textos literarios, ¿no? Pertenecieron a distintas metrópolis. Por ejemplo, en la obra de Derek Walcott, que es el gran premio, ¿cierto? Nobel caribeño, hay textos en inglés, hay textos hay parte en francés, ¿no? Porque él en realidad perteneció porque estas islas, Saint Lucia, de donde él era, perteneció a las dos metrópolis, ¿no? Y para qué decir al Caribe holandés, en donde hay textos en español, textos en papiamento, que ahora lo están escribiendo, textos en inglés en papiamento, en español y en francés. Son unas islitas de este tamaño que tienen 4 o 5 idiomas, ¿no? Bueno, entonces esto para explicarles la multiplicidad que es el Caribe, ¿no? Por una parte. Pero por otra parte está un fenómeno que es fundamental en él y que es que la gran trata negrera, el gran fenómeno de la esclavitud, el fenómeno de la esclavitud africana que se da a partir de la conquista, ¿no? Y que no es la única esclavitud que sufre África. África antes sufrió una esclavitud de parte de los árabes, ¿no? Que se llevaban a la población negra también para su utilización como mano de obra, ahora, cuando uno dice
Perdóname, cuando usted se refiere a los árabes, se refiere a al mundo árabe. Sí, sí, pero el norte de África. El norte de África, claro, pero el norte de África que antes venía de la península de por allá, del oriente, digamos, que invadieron todo eso. Los árabes invadieron en un momento todo esto y resulta que instalaron el Islam. Yo cuando fui a África me llamó mucho la atención, porque yo pensaba que ellos, su mundo religioso tenía que ver con estas creencias que uno ve en los ídolos y eso, y no, son musulmanes, ¿no? Sí, Ellos son musulmanes. Entonces tú ves la diferencia, además, como... Sí, yo llamo esos flujos, ¿no? Los flujos culturales que van recibiendo, ¿no? Y me interesa hablar de flujo porque yo creo que la cultura latinoamericana funciona, opera a través de una construcción sistémica de flujos, ¿no? Es decir, la cultura latinoamericana no es una cultura lineal, sino que es una especie de magma en donde van interactuando distintos flujos. En este caso estamos hablando del flujo africano, ¿cierto? Esto para aclarar la cosa del flujo. Entonces, el Caribe, además el Caribe, como son pequeñas islas y como han sido súper explotadas y como están cerca del continente, hay un permanente fenómeno, bueno, y a partir del fenómeno del proceso de esclavitud, hay un permanente proceso de emigración. En general, cuando nosotros hablamos de, bueno, el mismo Derek Walcott u otros, la misma Maryse Condé, nacen en el Caribe, pero viven permanentemente entre fuera y dentro, ¿no? Son como intelectuales móviles, ¿sí? Lo cual tampoco es un detalle, porque ser intelectual móvil significa estar empapado permanentemente por las dos culturas, ¿no? Y aceptarlas, ¿no? En el caso de Walcott es muy evidente, y él lo explica además. Él tiene un texto, me voy a desviar un poquito aquí, pero él tiene un texto precioso, que es el discurso del premio Nobel. Sí. Es una maravilla de texto. Sí. Y en ese discurso, él dice, porque resulta que, porque es raro, porque sucede que en las islas del Caribe también hay culturas hindúes, también culturas chinas, orientales. Entonces uno dice, ¿pero por qué? Claro, pues eran los ingleses, y los ingleses eran colonizadores del mundo y los trajeron. Entonces sucede que en el Caribe también está la cultura hindú. Entonces, Derek Walcott en un momento dice, es que nosotros en realidad somos como una vasija. Tenemos la belleza de una vasija quebrada, dice, ¿no? Porque cuando una vasija está entera, nosotros podemos tocarla y la suavidad nos indica su integridad. Pero nosotros somos como hechos como de las partes diferentes de una vasija que hemos ido pegando, pero al mismo tiempo tenemos la belleza de esas heridas, que son las que nos van definiendo, ¿no? Las que van haciendo nuestras identidades. Y es por eso también que en la lengua de algunos autores, ¿cómo se llama pues, no me se me olvidan todos los nombres a esta altura de la vida. Pero ¿cómo se llama este otro premio Nobel que es caribeño? No, estoy pensando en este actual, que en realidad él decidió ser inglés. Encuentro que ese caribeño era demasiado raro. Decidió ser inglés. Lo estoy viendo, y tiene una cara de hindú que no se la puede. Bueno, ¿perdón? Naipaul. Naipaul. Naipaul, por ejemplo, él negó su identidad inglesa perdón, negó su identidad caribeña. Claro. Y decidió ser inglés.
Ese es un premio Nobel que perdimos. Bueno, esto respecto de un tipo de multiplicidad del Caribe. Entonces, dentro de esa multiplicidad sucede que el proceso de esclavitud que se fue generando a partir de la conquista y un poco antes, de parte de Europa, ¿cierto? Tuvo varios elementos que nos importa conocer porque forma parte de todo este tránsito identitario de nuestros personajes, ¿no? Por una parte, hay un fenómeno allí. ¿Cómo se encontraban los esclavos? Uno dice, ¿cómo? ¿De dónde sacaban los esclavos? Los europeos. Los europeos venían en sus barquitos con chucherías, ciertos pejitos y cosas así, y los cambiaban con la gente de allí, que por lo tanto también es cómplice de la esclavitud, y sobre todo los historiadores africanos hoy señalan mucho que los grandes esclavistas fueron sus mismos reyesuelos, porque ellos eran los que entregaban. Entonces, por una parte, los europeos tenían sus ¿cómo se llama?, rastreadores, que iban, se internaban y se robaban a la gente, ¿no? El niño que fue a buscar agua, encontraban de repente, ¡top! Ya. Y, perdón, en África. En África estoy pensando, ¿no? Claro. Entonces, los juntaban a todos, había lugares, uno se llama la isla de Corea, que era donde los metían a todos en una casa. Yo conocí esa casa muy impresionante, en donde, que tiene una gran entrada y una sola salida al mar, ¿no? Entonces, ahí hay calabozos, qué sé yo. Entonces, ahí vivían la gente que ellos recogían, los ponían allí y al mar. Ya. Ahora, muchos de esos, se piensa que pasaron 15 millones de esclavos. Ahora, para que hayan pasado 15 millones de esclavos, tienen que haber habido por lo menos unos 80, 100 millones de gente que ellos secuestraron. Exacto, porque murió muchísimo esclavo, por una parte porque se suicidaban, se tiraban al mar, ¿no? Luego por las enfermedades, luego por los golpes, luego por el trabajo excesivo, ¿cierto? Entonces, todo esto pasaba en los barcos negreros. Los barcos negreros tenían una formación especial, que es que abajo, en la parte del diríamos subterráneo, ¿cómo se llama? Subsuelo, Sí. Tenían como una especie de como formación como los pescados, así, ¿no? Como los huesos de los pescados, así, en donde iban los esclavos acostados uno al lado del otro. Allí no se podía mover sino cuando los hacían salir en algún momento, o para tomar agua o para alguna cosa. Bueno, entonces, allí, lo importante de esto es que allí, y fue una cosa terrible, ¿no? Pero se generaron solidaridades y se generaron familias. Por ejemplo, había el que estaba al lado, el esclavo que estaba situado al lado tuyo, se llama el hermano de barco, porque a través de todo ese trayecto, todo ese sufrimiento, se generaba una solidaridad. Entonces, esto porque uno logra entender por qué hay solidaridades tan grandes dentro de nuestros personajes, es porque esas solidaridades se generan a partir de una vivencia espantosa juntos, ¿cierto? Entonces, todo este episodio, bueno, había un tránsito que se llama ¿cómo se llama? Es un triángulo que se hace. Desde Europa bajan los barcos con chucherías, recalan en África, en general en Senegal o en Benín,
cambian todas las cosas que tienen, armas, muchas armas, por esclavos, y después esos esclavos los traen a América, al Caribe, en general, o a Brasil, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama el comercio triangular, porque después sacan las materias primas y vuelven con las materias primas a Europa. Entonces, ese comercio triangular es un comercio que nunca deja de ser, digamos, productivo, por decir así, ¿no? Ese comercio triangular. Y esa pasada de África, porque todo esto está ya como catalogado en las mentalidades del mundo afro y del mundo afroamericano, ¿no? O sea, cuando la gente habla de comercio triangular, ya sabes de qué se trata. Cuando entre ellos hablan, por ejemplo, del Middle Passage, se llama. El Middle Passage es el momento de pase entre África y América, ¿no? O sea, hay parte que se vive en el Middle Passage, ¿no? Es un personaje del Middle Passage, se dice, ¿no? ¿Dónde lo conocí? En el Middle Passage, a partir de allá. Llegan a América, bueno, y aquí viene el engorde y la venta, ¿no? Porque vienen en condiciones espantosas, entonces es necesario que se los engorde, ¿no? Se los engorde como los animales, ¿no? Del mismo modo como en los lugares, hay lugares como se hace hoy día en las haciendas, que se engordan las vacas, o se ponen las vacas que van a parir en una parte, ¿no? Allá había lugares en donde se producían esclavos, que eran lugares cerrados, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, de ahí para adelante un poco lo conocemos, ¿no? Todo lo que es la venta, todo lo que es la compra, todo lo que, todo lo que pasa en el mundo hasta. Entonces, y... Incluso me gana de pedirte que casi que me gana de pedir paremos un ratito y lloremos un minuto, porque es terrible, no, es terrible, es tremendo, es tremendo. O sea, lo que uno siente que vivió es que un momento... de la engordas. No, es una cosa terrible, ¿no? Y los juntan para parir, ¿no? No, una cosa, no, es una cosa de animales, ¿no? Consideran mercancías. Objetos, ¿no? Claro, claro, claro. El problema siempre de cuando hay diferencias de poder así, para poder animar al horror, ¿cierto? Se objetualiza al inferior, ¿no? Se objetualiza, se le pone nombre, se le ridiculiza, ¿no? Bueno, eso es lo la que manera de poder maltratarlo sin conciencia. Sin conciencia, exacto, ¿no? Claro, claro. Hasta nuestros días. Por los indígenas las encomiendas. Por ejemplo. Nombrarlo de otra manera, no persona. Claro, claro. Es que ya en un momento indio era sinónimo de no persona, ¿no? ¿Cierto? Claro. Hoy está más reivindicado, pero eso. Entonces, son cosas que, por ejemplo, en el mundo, en la historia alemana, ¿no? O sea, el judío, ¿cierto? También se lo objetualiza. Se objetualiza para negarlo, ¿no? Porque de otra manera no se puede. Bueno, entonces este fenómeno es como está en la memoria colectiva de todo de todo un sector de la población, ¿no? De todo un sector de la población. Y es así como va funcionando la maquinaria colonial, ¿no? Entonces, todo este proceso es lo que se llama la trata atlántica. Ahora, ¿qué significa la trata atlántica? Porque, como les digo, existen otras tratas, ¿cierto? La trata atlántica significa el proceso de lo que se llama deculturación. Se les rompe con su cultura. ¿Cómo? Se les quita el nombre. El nombre que tenían en su grupo étnico ya no funciona, ¿no? Entonces aquí se llaman José, Moisés, Pedro. Bueno.
Hay un poema de Nicolás Guillén, se llama El apellido, ¿no? ¿Te acuerdas que dice, eh, ¿cuál era mi apellido? Mi Congo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿No? Bueno, eso. Luego se les quita la lengua. No pueden, no pueden hablar en el barco, pero además, si hablaran no se pueden entender demasiado, porque resulta que uno dice, los africanos, los esclavos, pero resulta que todos vienen de lugares distintos, ¿no? Es como si nos dijeran, no, esos son los americanos, pero resulta que hay argentinos, hay brasileños, hay gente de Guyana, todos hablan de idiomas distintos. Entonces ahí necesitan uniformizar idiomas y la uniformización de idiomas se hace por golpes de tambor. Ellos se comunican. Es bien interesante eso, ¿no? Porque durante la Inquisición, en los textos de la historia de la Inquisición, se sabe, ellos se buscan a los negros justamente para que ellos se comuniquen con los que están adentro de las cárceles de la Inquisición a través de golpes, ¿no? Es bien interesante. Bueno. Aparte de esto, entonces, ellos pierden, claro, ellos han perdido el grupo familiar, evidentemente, han perdido el lazo familiar, han perdido el idioma, han perdido la manera de vestirse, porque los visten de otra manera, los esclavos los visten a todos iguales. Por lo Los tanto, visten, de hecho. Los visten, claro, Claro. los desvisten y los visten. Claro. Hay un texto precioso que publicó Pía Montalva, que mañana, creo que, no, la semana próxima, se presenta una segunda edición, ¿no? Se llama Tejidos Blandos, ¿no? Que es un poco cómo funciona la vestimenta en distintos casos, ¿no? Ella toma el caso, por ejemplo, de presos políticos y cosas así, cómo funciona y eso. Es muy interesante, muy interesante, porque la vestimenta es una segunda piel. Entonces, el que te saquen la vestimenta... Los cortes de pelo a las mujeres, exacto. que te pelen. Exactamente, como en la Segunda Guerra. Sí, avanzando en los campos de concentración, los espacios de los pelos. Exacto. Claro, todos los pelos largos. Es denigración también. Como claro, claro, pero también se le cortaba el pelo a las mujeres, por ejemplo, las francesas, que tenían amores con alemanes. Para que quedara en evidencia, ¿no? O sea, hay un lenguaje del cuerpo, hay un lenguaje del vestir, hay un lenguaje del vestido, del peinado, ¿no? La identidad. El peinado, además, que dentro del mundo negro es otra cosa muy importante. Ustedes han visto los peinados. Maravilloso, esas trenzas. Que es una verdadera... Es una joya de... Exacto, que es un arte, ¿no? Resulta que el peinado se usaba, porque a ellos no se les daba semillas. Entonces, ellos metían las semillas adentro del pelo, ¿no? Así. O a veces cuando se metían en los lavaderos de oro, ¿no? Aquí llevan. Es muy interesante eso porque el peinado tiene, por una parte, una estética y por otro tiene una función, ¿no? Es muy interesante. Bueno. Entonces, bueno, todo esto de la esclavitud es, entonces, todo esto es una especie de conciencia común, conciencia histórica común. Hay una memoria, porque la memoria colectiva es algo que se reactiva, es algo que está, que permanece y que necesita irse reactivando. Ahora, ¿por qué ellos, por ejemplo, durante el periodo colonial, ellos insisten en estos bailes, el baile de, ¿cómo se llama? Se me olvidan los nombres. Estos bailes que hoy son maneras de defenderse, porque eran... La capoeira, por ejemplo, ¿no? Ellos hacen como que están bailando, pero en realidad están aprendiendo a defenderse, ¿no? Es decir, todo este lenguaje que es un sublenguaje en realidad, ¿no?
A mí me interesa mucho esto porque sucede que en esta novela, por lo menos en la que yo vi, yo siento que hay dos discursos. Un discurso de las acciones y un discurso diferente que es un sublenguaje. Hay dos discursos. En realidad, en una obra literaria, lo importante es la virtualidad de los discursos, ¿no? Una obra literaria en donde lo único importante es lo que te contaron, que el señor llegó a la esquina, dobló y se encontró con el asesino, no tiene mucha gracia, digamos, porque no hay construcción estética en la obra literaria, es la virtualidad de los lenguajes. Es decir, hasta qué punto el lenguaje que tú usas tiene muchas posibilidades de comprensión, ¿no? Es por eso que hasta hoy día leemos textos como Las Mil y Una Noches, ¿cierto? El clásico de la literatura árabe, o la Biblia, o el Quijote, o como dentro de nuestros propios clásicos, ¿cierto? Podemos leer 10 veces nuestro García Márquez, podemos leer 10 veces nuestro Borges, y siempre es un Borges distinto. Siempre es distinto, ¿no? Porque uno va entrando por distintos lados, ¿no? Apela a distintos estratos, además, de una memoria, porque una memoria es mucho más compleja que el hilo. Bueno. Otro fenómeno de la esclavitud que es importante también, porque nos toca directamente en el relato de las novelas, es que los esclavos no es que aceptaron tranquilamente la esclavitud, sino que empezaron a arrancar. Tenían distintos modos de resistencia. Uno era romper los instrumentos de trabajo, ¿no? Lo que hizo que les dieran instrumentos de trabajo más pesados, ¿no? Otro era trabajar lento, ¿no? Trabajar lento, ¿no? De no producir lo que se quería. Otro era arrancar. Y ese era el más peligroso, porque si te pillaban, te mataban, ¿no? O bien te traían de vuelta con azotes, digamos. En general no les convenía mucho matarse, porque resulta que eran dinero, ¿no? Entonces, entonces, ellos empezaron a hacer algo que existe hasta hoy, que es muy lindo, y que son los quilombos. Empezaron a arrancarse hacia el interior de las selvas o hacia lugares que eran bastante inexpugnables. Hay un libro precioso sobre esto, ¿cómo se llama? Pierce, no me acuerdo, no puedo acordar el nombre del autor. Y es alguien que trabajó bastante sobre el Caribe francés también, a ver si me acuerdo después. Y es que, ¿cómo se hacían los quilombos? Los quilombos, se buscaba un lugar donde iba a ser el quilombo, pero ese lugar tenía que ser inexpugnable y nadie podía saberlo. Los que llegaban allí no podían salir. No, era un sistema bastante estalinista. No podían salir, claro, porque resulta que si salían no podían descubrir. Claro, o si se daban vueltas, o podían ser espías, ¿no? Entonces no podían salir. Entonces, hay quilombos, por ejemplo, en donde para llegar había que meterse por debajo de un río y salir por el otro lado, ¿no? Porque había un túnel, ¿no? O sea, así estaban, así era la configuración. Era muy entretenido. Yo conocí un quilombo en Palmares, que es un quilombo famosísimo. Yo conocí el espacio donde estaba el quilombo de Palmares, que es en el norte de Brasil, que es un quilombo famosísimo, que estaba dirigido por un personaje que se llama Zumbi dos Palmares. Es un quilombo que duró 80 años. 80 años. Y adentro había una organización en donde, claro, se lograba plantar un poquito, se iba a robar algunas reses, claro,
Y además los quilombolas, que se llaman así, los quilombolas hacían pacto cuando se van cerca a la costa, con los piratas, porque tenían un enemigo común. Entonces los piratas les traían cosas, ellos les entregaban otras. Bueno, es muy interesante todo el fenómeno que allí se produce de intercambio, ¿no? Bueno, y la experiencia también como formación identitaria de esta gente. Ahora, ¿por qué les digo que los quilombos están hasta hoy día? Porque sucede aquí en Brasil, en otras partes también, pero yo conozco mucho el caso brasileño. Existen muchos quilombos que se llaman quilombo de tal, quilombo de, por ejemplo, yo recién estuve con los quilombolas de Alcántara. Es un lugar, es decir, ellos hace 200 años que están ahí. Entonces ahora están pidiendo al gobierno brasileño que les delimite el terreno en la selva, porque hace 200 años que viven allí. Así que ahora algunos quilombos se encuentran con situaciones complicadas. Ahora se trataba, el gobierno brasileño tenía hizo una plataforma para lanzar cohetes. Y resulta que esa plataforma querían que se ampliara y eso significaba echar al lado otros quilombos. Entonces, no se podía. Hubo recién yo le digo recién hace un mes, una discusión aquí en la constituyente, en el edificio de la constitucional, Del Tribunal del Tribunal Constitucional. Constitucional, sí. Ya. Ahí donde el organismo de la OEA respecto a derechos humanos defiende estas cosas. La Corte Interamericana. La Corte Interamericana defiende estas cosas. No, entonces, por eso les digo, los quilombolas existen hasta hoy. Y además vieron un caso de reclamación de territorio brasileño. Eso es. Tú sabes, sí, Alcántara. Fue Alcántara, yo estuve en esa reunión. Sí, Sí, yo trabajo. ahí trabajaba. No, es muy interesante, además. Muy interesante, porque dentro de todos esos quilombolas, claro, todos son gente muy, muy humilde en general, pero resulta que había uno que había sido hijo de una profesora y había logrado llegar a Estados Unidos, estudiar y tenía un doctorado. Y vino y defendió como doctor a su grupo. Fue una cosa muy impresionante, muy impresionante. Bueno, esto no tiene nada que ver, o sea, tiene mucho que ver. Tiene todo que ver. Tiene todo que ver, tiene todo que ver. Bueno, entonces, el fenómeno de los Entre paréntesis, Ana, eso está, perdón la Sí, voz, de formación profesional. está en la página web, o sea, en la página de YouTube del Tribunal Constitucional está toda la audiencia pública de todas las causas que se dieron esa semana de la Corte Interamericana, entre ellas la fue muy, de Brasil, muy por si interesante. alguien quiere. Envíalo, Francisco. Es muy interesante, sí. Bueno, entonces, claro, entonces la defensa y todo este proceso de los cimarronajes fue más o menos el siglo XVIII, empezó, ¿no? Creo que hubo antes, pero la mayor parte fue el siglo XVIII, en donde hubo incluso en algunas islas, las islas inglesas del Caribe, hubo lo que se llamó una guerra cimarrona, porque los quilombolas se armaron como ejército, ¿no? Y al final fueron, dice, lo que dice la historia, ¿no? No sé la historia, no sé si la oficial o la otra, o las otras, pero que fueron engañados, ¿no? Por eso que perdieron, pero estaban muy bien organizados. Lo importante es lo siguiente, es que hay allí una tradición no pasiva, una tradición de pelea por los derechos, que llega hasta hoy, el siglo XXI, ¿no? Y que de alguna manera está en estos textos. Vamos a ver cómo, ¿no? Entonces, por otra parte, está la herencia africana, de la cual uno sabe menos, ¿no? Pero que de alguna manera se ha ido conociendo a través también
por una parte, los intelectuales diaspóricos, ¿cierto? Y a través de los mismos esclavos que lograron eh, eh, conservar algún tipo de artesanías, algún tipo de formas de artesanato, formas de pensamiento, sobre todo formas de pensamiento, que es un pensamiento muy similar al pensamiento indígena, por una parte, al pensamiento campesino, bien campesino, no el campesino industrializado, sino que al campesino, muy campesino del sur, en Chiloé, por ejemplo. ¿Qué consiste en qué? Consiste en que no hay separación neta entre la realidad y la suprarrealidad, ¿no? Por lo tanto, hay distintos niveles, evidentemente, hay unos más complejos y otros menos complejos, que la suprarrealidad, la estructura de la suprarrealidad dirige y organiza la realidad. Por ejemplo, en un quilombo cerca de Belém do Pará, nosotros hicimos una película sobre eso, mi hijo. Entonces, ese quilombo tenía un arenal enorme y tenían toda una historia respecto del arenal, que fue lo que nos llamó la atención. Y en ese arenal había, por ejemplo, una princesa que llegaba una vez al año y cantaba. Ellos sabían incluso las canciones que cantaba ella, la canción que cantaba ella. Y el arenal se llenaba de agua, pero además había ciertos interdictos. Por ejemplo, una mujer en su periodo menstrual no podía pasar por ahí, porque podía morir. Las parejas de enamorados no podían pasar tampoco. Había una serie de interdictos, ¿no? Que organizaban a la sociedad. Entonces, lo interesante es que en un momento dado se hizo un puente y se empezó a hacer un puente y para hacer ese puente vinieron a comprarles el arenal. Entonces el gran problema para ellos fue, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a vender el arenal? Claro, ellos le llaman bueno, estos seres que no son imaginarios para eso, Súper reales. claro, se van a enojar, claro, se van a enojar, claro. Entonces, bueno, fue toda una discusión, los que querían, los que no querían, pero somos pobres, pero vamos a hacer esto. Al final vendieron el arenal y nosotros vimos, entonces ellos dijeron, mira, lo que pasa ahora es que todos estos que nos venían a ver antes, estos espíritus, que nos llaman espíritus, se volvió el nombre, se fueron, y nos dejaron solo una luz, y de vez en cuando se prende una luz, pero nos abandonaron. Muy impresionante, ¿no? Ay, sí. Porque entonces la sociedad se sentía como desvalida. Huérfana, claro, Claro, porque bueno, son como seres claro, tutelares. seres tutelares, exactamente, ¿no? A los encantados le llaman, los encantados, ¿no? Encantados. Hay un personaje precioso de Guimarães Rosa, el brasilero. El brasileño, el gran Sertón Veredas, ¿no? Que dice, frente a alguien que dice, bueno, pero que tal persona se murió, entonces él dice, no, la gente no se muere, dice, no se muere, se queda ahí suspendida como un encantamiento. Una cosa preciosa, ¿no? O sea, hay una continuidad entre la vida y la vida, ¿no? Claro.
Entonces, bueno, todo este imaginario, de alguna manera, es el que está en estas novelas. Ustedes han visto, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta, ¿no? Ya. Ahora, está también todo el mundo africano que nosotros no conocemos, pero que está cada vez más, o sea, está siendo cada vez más estudiado y que tradicionalmente fue estudiado por Fraser, y cuya fuerza es impresionante. De hecho, cuando nosotros hicimos Picasso, nosotros hicimos la abstracción de los vanguardistas, pero si ellos sacaron todo de África. En África estaba la abstracción, ahí estaba, ahí la tenían, ¿no? Por eso que ellos se llenaron de fetiches de Oceanía y de Guinea, ¿no? Entonces, claro, uno empieza entonces a darse cuenta la relatividad del conocimiento de la modernidad que uno tiene, ¿no? Pareciera que la modernidad, que es la modernidad occidental europea, nace de sí misma, y no nace de sí misma, no nace de sí misma, ¿no? Porque el mismo mundo griego, tú sabrás, ¿cierto? Tiene mucho que ver con el mundo árabe. Claro, claro, claro. Bueno, entonces, no sé por qué llegué a esto ahora. Por África. Por África, claro. Que Ya. ellos estaban primero. Los Por flujos. supuesto, claro. Los flujos. Son los flujos, claro. La continuidad. Es otro tema que es bien interesante. Yo voy a tocar un poquito. Es cómo se construye la cultura latinoamericana. Siempre nos han dicho los europeos, los indígenas. No es No. primero, pues cuando nosotros decimos los europeos, no es lo mismo decir un griego que un alemán, que un noruego, que un francés. Son distintos. Son distintas maneras de sentir, de pensar. Cuando nosotros decimos los indígenas, no tiene nada que ver un tupi guaraní con un tucano. No tiene nada que ver con un mapuche. Son grupos absolutamente distintos, que hablan lenguas distintas, que tienen una relación con el mundo absolutamente distinta. Entonces, primero, esta cuestión no es lineal, sino que es plural. ¿Cómo se va formando esto? Por intersección, cuando viene el fenómeno colonial, ¿cierto? Empiezan a intersectarse, ¿cierto? Por una parte, las culturas originarias con las culturas europeas, por una parte. Luego, con las culturas africanas, nosotros decimos los africanos y resulta que son miles. Y luego las culturas de la inmigración, que son culturas europeas, chinas, asiáticas. Entonces, bueno, todos estos flujos diferenciados, ¿cierto? Se van articulando en una madeja, que lo importante es que está en movimiento. Entonces, todo esto se va produciendo en tiempos diferentes. Por lo tanto, un mismo elemento del fenómeno africano, supongamos algo que conozcamos bien, ¿cómo se llamaba la pelea esta? ¿Capoeira? La capoeira, por ejemplo. La capoeira en el siglo XVIII debe ser muy distinta a la capoeira en el siglo XIX y en el siglo XX, porque hay evolución, porque pasa esto. Cuando viene a intersectarse un elemento del siglo XVIII, es distinto del que se intersecta en el siglo XIX, en la misma línea o en la otra línea cultural está sosteniéndola. Entonces, aquí funcionan tiempos, espacios, dimensiones, es un magma, y nosotros al trabajar en una obra cultural, en una obra literaria, ¿no? Es decir, nunca podemos llegar al final, nunca.
Y de hecho siempre hay lecturas diferentes, Mm. porque es prácticamente imposible llegar a la desarticulación, por decir así, de todos los cruces, ¿no? De todos los cruces. Entonces, esto es importante, porque para nuestro caso, ¿cierto? Los personajes están trabajando con África, pero los autores, la narradora en este caso, está en una situación histórica que es absolutamente diferente de la situación histórica de cuando el proceso se dio. Por ejemplo, la historia que cuenta Tituba es la historia de las brujas de Salem. ¿Ustedes saben la historia de las brujas de Salem? Que fue lo que escribió Arthur Miller en una obra de teatro que fue famosísima. Caballero sabe. Entonces, es la historia de cuando llegaron los puritanos a Massachusetts y vinieron con toda su cosa puritana terrible, ¿cierto? A fundar un espacio de puritanismo total. Entonces, había todo puritanismo está cargado al mismo tiempo de mucho erotismo, de mucha potencia de todo tipo. Entonces, había esta gran contradicción y sucede que el gran objeto de discusión es la mujer, porque las mujeres son permanentemente una tentación en esos casos, ¿cierto? La tentación del pecado, ¿no? Es por eso que las mujeres son brujas, pues. La persecución de las brujas es persecución de mujeres, ¿no? En el fondo, porque está detrás de esto, está el erotismo reprimido, reprimido, reprimido. está la represión. Entonces sucede que hay unas niñitas allí, hijas del ¿cómo es que se llama el personaje que se me olvida? No me olvida todo. El personaje se llama, perdón. Ese no lo leímos, pero me imagino que es como el pastor. El pastor, exacto, el pastor, pero me puedo acordar el nombre. Es el pastor, no me acuerdo cómo se llama. Por ahí está. Por ahí está, no importa. Bueno, lo que pasa es que dentro de esta niña hay una empleada, una nurse, que el pastor ha traído de Guadalupe para su servicio. Y sucede que ella anda detrás de las niñitas, cuidándoles, dice yo, juega con ellas. Pero a la niñita le empieza a dar rabia a esta niña. Porque les da rabia. Entonces empiezan a jugar feo con ella, mirarla mal. Como otra vuelta de tuerca. Claro, entonces resulta que ella, además, es un personaje, claro, quería contar la historia después, pero se los voy a contar rápido y después se las cuento. Ella es un personaje que se ha criado en esto de usar hierbas. Entonces ella va a buscar hierbas al bosque. Entonces estas chicas la pillan y empiezan a decir, ella es una bruja y me está tratando mal, y empieza la historia de que una es bruja y la otra es bruja. Hay una que tiene unos ataques, que posiblemente eran de epilepsia o qué sé yo, entonces ella la embrujó, y entonces empieza la historia de las brujas, de que ellas son brujas y las vamos a enjuiciar y todo. Y dentro de todas estas brujas
le toca a Tituba, que es la que las cuidaba, digamos, la que estaba con ellas. Entonces, bueno, Tituba justamente es la que les habla de estos universos que están más allá de la realidad. Por lo tanto, es más bruja, ¿cierto? Más La bruja. portadora de la cultura. Exacto, 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 exacto. Entonces, eso es muy interesante porque, no sé por qué les estaba contando esto. Bueno, porque Del mundo de África también, ¿no? exacto, sí. Bueno, porque desde entonces se comienza, digamos, porque estaba hablando de los dos tiempos. De los dos tiempos de los personajes. Claro, de los personajes. Exacto, Samuel Parry. Entonces, es el nombre del personaje. Entonces, cuando la autora, el autor nunca es narradora, eso sabemos, cuando la autora cuando el autor escribe esta historia, ¿cierto? Está bajo el influjo de otro pensamiento. Claro, ahí está escribiendo los años, este libro fue publicado en el 85, si no me equivoco. A ver, el 85. 86. 86, eso es. Ya empiezan a estar en boga, ¿cierto? Las líneas de pensamiento feminista. Por lo tanto, aquí hay, dentro de ella, hay mecanismos que permiten invertir los tratamientos conservadores, digamos, respecto de la mujer que tiene un rol en la sociedad y que esto. Y entonces esto funciona dentro del relato que ella conoce. Y que en su momento, si lo escribe alguien en ese momento, es muy distinto. Porque lo escribe desde la perspectiva de que sí, son brujas y esta niña tiene todo el derecho o sea, debe ser encarcelada y muerta. A todo esto, además de esto, el pensamiento afroamericano en el siglo XX, a partir de los años 55 más o menos, empieza a estar influido por un pensador, un gran pensador de la descolonialidad, que se llama Frantz Fanon, que es justamente un caribeño, un caribeño, y que es el gran pensador, ¿no? Y que es el que estudia la guerra de Argelia, por ejemplo, ¿cierto? Escribe sobre el fenómeno de la colonización de una manera maravillosa, pero realmente maravillosa. ¿Qué significa ser colonizado? ¿Por qué uno actúa así? ¿Por qué uno hace caso? ¿Por qué el otro se convierte en superior? ¿Por qué? Todo por los por qué, ¿no? Que uno se pregunta, pero ¿cómo? Si tú sabes que, ¿por qué aguantas? ¿No? Entonces, él explica todo. Muy bien, bueno. Él tiene este libro, Los Condenados de Los la Tierra. Condenados de la Tierra. Y ahora están vendiendo uno que es sobre la guerra de Argelia, que realmente no se llama Sociología de la Revolución o una cosa así, que es muy, muy bueno, muy, muy bueno. Apareció hace muy poco que lo tradujeron, porque explica todo el efecto de la colonización. A todo esto, el efecto de la colonización es un efecto que se llama así hasta, yo diría, nuestros días, un poco antes, porque surge con esto que se ha llamado la posmodernidad, que es el periodo posterior a el desarrollo de las comunicaciones, Internet y todo este cambio civilizacional que hemos tenido. Surge un pensador peruano que se llama Aníbal Quijano, que es una maravilla, porque también piensa el fenómeno colonial desde nosotros, y él
y él entonces habla de colonialidad, pues él dice, está bien, la colonia es una cosa, la gente se comporta de una manera o de otra. Después de la colonia, la colonización se convierte en una estructura permanente, pero que ya no está hecha por el colonizador, sino que por otros, digamos, herederos de ese poder, y esto se llama colonialidad. Y esa colonialidad incorpora a todos los, todos los ámbitos, ¿no? Es decir, la colonialidad, uno habla de no neocolonial, porque eso significaría nuevamente colonial, sino decolonial, pero decolonial se llama un grupo específico. Se habla de, se habla de colonialidad, la colonialidad del poder. Es muy interesante eso. Yo les sugiero para todas estas lecturas que vean una miradita, en internet debe estar, Aníbal Quijano, sí. Bueno. Registrado. Registrado. Está en internet. ¿Está? Seguro, Yo me seguro. recuerdo un texto de la Sierra Madre. Sí, no, es buenísimo, buenísimo. Bueno, porque a todo esto hay todo un proceso de descolonización del mundo negro que es importante en América Latina. Está Franz Fanon, está este peruano, Aníbal Quijano, pero hay también otro personaje que es muy curioso en los años 50, se llama Marcus Garvey, en las Antillas Inglesas, ¿no? Que participa de la lucha por los derechos raciales de los negros de los Estados Unidos, por el renacimiento de Harlem, de donde surge el jazz, ¿no? Y él trae todo esto al Caribe, entonces se hace una especie de nuevo circuito, que es Caribe, Nueva York, Harlem, digamos, y de allí Europa, en donde vienen los africanos y se juntan con los europeos. Entonces, hay circuitos como internacionales que funcionan y que son muy interesantes. Hay grandes poetas, además del mundo afro, en los Estados Unidos. Langston Hughes, uno, ¿no? Ana, Sí. quería consultarle respecto a ese punto, porque en la educación formal tradicional que uno recibe en el colegio, normalmente uno estudia el periodo de independencia de Chile, y todo el proceso, ¿no es cierto?, de independizarse como colonia de España, ¿ya? Y en la historia de Chile, básicamente el movimiento patriota en relación con el gobierno de España, y se ve poco qué es lo que ocurre con las encomiendas y los indígenas, y al menos cuando yo estudié, prácticamente a mí me enseñaron que no llegaron negros a Chile, que se murieron toda la cordillera. Entonces mi pregunta va hacia también Chile, pero si en otros países, cuando se le enseña a los niños el proceso de independencia, que también va de la mano histórico con el nuestro, también se les enseña el proceso de descolonización que tuvieron como la población afrodescendiente. Por supuesto, por supuesto. Si el caso nuestro es bien especial, pues. Es bien especial. En muchos aspectos. Lo que pasa es que a nuestros historiadores ligados al poder, no les gustaba nada que hubiera negro aquí. Claro, y sin embargo ahora hay un renacimiento, hay grupos negros en Arica, antes de la migración, antes de la migración, un grupo de chilenos de origen negro en Arica que están organizados, ¿no? Yo sé porque estaba estudiando cosas. Es decir, ahora, no hubo tanta población negra como hubo en Brasil, porque los negros llegaron sobre todo a la costa atlántica, ¿no? Aquí los negros que llegaron
fueron encargados. En los textos coloniales es muy curioso porque hay cartas en donde se encargan los negros, había negros que llegaban, creo que a Rosario, hasta Rosario. Es decir, te encargo por favor un negro descaminado, dice. ¿Por qué descaminado? Porque los barcos que traían era la compañía holandesa de las Indias Occidentales, que llegaba al Caribe, la compañía portuguesa de las Islas Occidentales, que llegaba al Brasil, y había otras compañías, no recuerdo, había una compañía francesa, compañía inglesa, no recuerdo, pero así se llamaba. Entonces, todos los barcos llegaban a la costa atlántica, pues estaba al frente, pero resulta que había algunos barcos que se hacían los vivos y que bajaban y dejaban a los esclavos en, por ejemplo, Uruguay, En Argentina. claro, y en Argentina. Argentina, Claro. claro. Entonces de ahí los llevaban a Rosario y de ahí los traían para acá, a Chile. Entonces fueron pocos los que llegaron y en general los que venían para acá querían irse para arriba, para el Perú. Es decir, era como de paso, pero muchos se quedaron, muchos se quedaron. Pero los afroamericanos de acá, que llegaron acá, estaban sobre todo, eran como esclavos de la casa, de las haciendas, de la casa, que eran domésticos, que eran, ¿sabe? Que eran los trabajos más apetecidos por ellos, ¿eh? Porque finalmente a veces Eran hacían más cuidado. amigos, tenían más cuidado, comían mejor, ¿no? ¿Qué significa descaminado? Por eso, descaminado, porque porque Salían de ruta. salían de la ruta, Salían salían del camino, por eso se llama los descaminados. Y eso significa Mellaje que tiene un ensayo sobre eso. ¿Quién? Rolando Mellaje tiene un ¿Ah, ensayo sí? sobre eso. ¿Sobre los Se llama descaminados? Breve historia de la esclavitud en Chile. Sí, sí, él tiene un libro. Sí, sí. Ana, Él- y perdón, se pedían descaminados para que estuvieran más descansados, no vinieran de todo a la vuelta. No, descaminado porque Que se salieran de la ruta. Porque, Para claro, que llegaran. para que efectivamente. llegaran, claro, Ya, ya, ya. claro, claro, Era como claro. En vez de tráfico, decir era que como ahí tráfico. te encargo negros para esclavizar, decían te encargo descaminados. Claro, exactamente. Claro, claro. Claro. Bueno, vamos a llegar finalmente. Bueno, entonces hay todo un proceso, de de descolonialidad, digamos, de descolonización, que se hace a través del pensamiento de es. Fanon, Said también vale la Said pena leerlo. también, Said, claro. Y hay un gran pensador africano que existe actualmente, que trabaja y que publica cosas muy interesantes, que se llama exactamente, ¿dónde lo tengo? Achille Mbembe. Achille Mbembe. Mbembe. Achille Mbembe. Es un tipo muy, muy interesante que trabaja en el proceso de los Estados Unidos. El proceso de los Estados Unidos, que tiene un libro que se llama Crítica de la Razón Negra. Qué buena. Crítica de la Razón Negra. Bueno, Sí. entonces, lo interesante de esto es lo que les decía yo, es que cuando Maryse Condé, ¿no? Que viene de Guadalupe, que trabaja en los Estados Unidos, estuvo también un periodo en Francia, Y en África también. claro, reconocía, o sea, ella empieza a reconocerse como tal a partir de todo este pensamiento. Todo este pensamiento está muy vivo. Entonces ella está escribiendo a partir de este pensamiento, no solamente del dato histórico, ¿no? Entonces eso hace que su escritura tenga como muchas posibilidades, ¿no? Mira, por ejemplo, bueno, que yo tengo aquí, yo les quería mostrar algunas cosas, a ver si lo encuentro.
A ver si no se me fue. Película. Demasiado negra para ser francesa. A Chile en Bembe. A Chile en Bembe. 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 Estudió en la Sorbonne. Sí. Qué bueno. Y le dije a Merún. Bueno. Ah, Ahí está, sí. Bueno, que yo. Nació el 57. empiezan a pasar. Yo quiero buscar unos textos, pedacitos de texto, porque yo me dediqué, por eso traje este texto, quería hablar de este Tituba. Trabajé con Tituba. ¿Necesitas internet? Ah, sí, me voy a No, pero ningún problema. Mira, ¿Ninguno? abre ahí donde ¿Dónde? está tu... No tengo idea. Yo soy absolutamente ignara. ¿No? A lo mejor... Sí, Carol, sí. Ven para acá para conectarla con WOM, con la... Con la... Mira. Para que sea internet. A ver, veamos. Ay, es que yo pienso que esta cuestión es como... No te preocupes, yo soy igual. La Carol es mi asesora técnica. No, sí, Yo... sin acceso. Ahí vamos a ver las conexiones disponibles. Debería aparecernos la de la Natalia. Debería aparecerte una WOM, no sé. Disponible aquí, sí, espera. Aquí, disponible. ¿Esa Natalia será? WOM Esa, F16. esa. F16. Es avión. Conectarse automáticamente, conectar. Y aquí nos falta la clave, ¿no? Oh, tú sabes la clave, Pedro. ¿Está el aparatito? Sí, a veces está atrás. Es un numerito que está atrás. ¿Sirve algo de esto? Sí. Parte. A ver. ¿Si la voy dictando? Wi-Fi. Creo que es ese Wi-Fi Key, ¿no, Antonia? Sí. Yo creo que es ese 58, ¿qué más dice? 69, 68, 69, 54, 54, 58. 58. Oye, yo me pasé mucho en la hora. Tranquila, no pasa nada. Estamos embalados, Perfecto. estamos poseídos. Estamos felices. Poseídos por los 28 espíritus. títulos de Achille en Bembe. 28, ahí está conectado. O sea, ahora Ya la Fran encargó 26 títulos. Sí, ya quiero. No quiero trabajar, me paguen por leer. Ahí, y tú estabas buscando, ahí deberías poder. Quería poder. Sí, día. si le Un día. Bien, Hay que meterse. Ay, no sé por qué te da dos. Parece que había dos pestañas abiertas. No, pues no como la María Elena que no se lo lee, traduce. El sábado me dijeron que ya me Yo Sí, ahí te Yo debería salí de cuarto medio hablando y Mua, escuchando y muy bien. siempre pero salió no- como francés. Yo también lo he Yo perdido igual, tanto, mi francés. Sí, no, perfecto. se unida, pero cuando Sí. digo al menos lo tengo, No, te da lo chichu. puedo escuchar y me encanta. Sí. No, las igual. Mua, chichu, Roma, ahí está. A ver si me pego, a ver si me encuentro un texto. Sí, porque ahí está, pero yo parece que no te puedo. Este lo pones acá, Natalia, ¿no? Pero es como que uno tiene lo ¿Quieres tiene buscarlo cargado en un dentro de disco duro tu- como antiguo, así. De tu escritorio. Debe ser. Sí, debe ser. Archivo, a ver, aquí, Impresionante, impresionante. playlist, Siempre debería estar en... Mi colegio era nunca No, es que cuando uno... aquí. Ahí está. Parece que tú lo entiendes. Nunca hay un no. Nunca lo prepararon. Ah. La mula, pero Sí, o sea, También fue víctima en la colonia inglesa. Ah, sí, lo sé. Esto queda editado, ¿no? hablando de una tontería. Se edita. por eso tienes algo tan británico. Yo sé que Pedro hace ahí la edición Ahora, de todas las eso tonterías. significa que esto se va a demorar un poquito más que el resto. Esta grabación demora un poco más que las otras porque hay que editar toda esta parte, si no, imagínate. Todas de la misma manera. Tú sabes que editar no es fácil. No, pero De no. hecho, tengo esa Audio, ¿no? Sí, ¿qué es eso? Esa práctica. es que tomo dos audios en ese caso, por el Por caso si de se que escucha falle. alguno. Para poder editar. Sí, Sí, pues somos de la guerra. ¿o la amas o lo odias? No, The Wall. Sí. The Wall. Es que uno sobrevivía. Pero está disponible el documental De este, El Arenal. tú sabes que se llama, en realidad la gente lo busca por El Arenal y no sale, es O Areal.
O areal. porque está en Oreal. portugués. O areal. Varias. O areal. Pero tú areal. sabes que yo tengo que darte el dato Del link. del link. Por favor. Sí, ya. Pero lo hizo la pelo con su hijo. Es de mi hijo. Sí. Debería estar en onda media. Ahí están todas las producciones. Pero sí, pero esto no está. No, está, no está todo. No está todo. No. No está todo. Pero no todo. No, Desgraciadamente no. porque es una rotación. Ya, Ya. vamos. Entonces, no, aquí hay una cosa que tiene que ver también con todo esto que yo les voy a leer aquí. Dice, para el escritor como para el hombre más cercano a la naturaleza, la palabra no es un utensilio. Ella no se usa, ella se habita. La lengua tiene para él lo que se ha llamado un valor de uso, no la lejanía ni el desgaste del valor de cambio. Más allá de los juegos de poder, con el orden del discurso y también a través de este, el lenguaje nos identifica con el mundo y nos identifica a nosotros mismos frente a él. En relación a esto, recuerdo el retrato de un lingüista, José Ribabar Mesa, que es un tipo que se dedica a las lenguas, habla miles de lenguas amazónicas. Cuenta que unos investigadores que iban a entrevistar el último hablante de su lengua, se busca mucho el último hablante para la grabación, entre las centenas que desaparecen en Amazonas. Les dice que vive con una familia de otro grupo que les había acogido, le indicaron que no estaba bien de su cabeza. Al llegar, encontraron al último hablante de su lengua y vieron en qué consistía su locura. Vivía hablando frente a un espejo. Qué dramático, ¿no? Qué dramático. Lo importante que es la lengua como forma de identidad, como, ¿no? El mundo de uno, ¿no? Bueno, todo esto lo encontré buscando. Como forma de encuentro con el otro, ¿no? Claro, claro. Mm. Entonces yo trabajé para entrar a Tituba con tres formas de percibir, ¿no? Que es a través de la lengua, la escucha y la mirada, ¿no? Entonces, yo siento que ellas generan un impacto estético importante en el autor. No es solamente la historia, sino que ellas como que desdoblan un significado, ¿no? En el caso de Meris Condé se trata del episodio clásico de quema de brujas, que había hablado por parte de los puritanos, en lo que serán los Estados Unidos, en el episodio conocido de las brujas de Salem, con el juicio que las lleva a la condena, tomado en parte de los documentos históricos. Porque esto de la historia de las brujas es un episodio histórico, o sea, es de verdad. Claro. De allí, claro, lo toman los escritores, ¿no? Voy a tomar 3 caminos, el intento, entonces figura el narrador. Fíjense ustedes cómo empieza Tituba. Dice, lo voy a traducir, hasta lo tengo el texto en francés. Dice, Avena, mi madre, a Avena, mi madre, un marino inglés la violó en el puente del Cristo el Rey, un día de 1600, cuando el navío había parado, se había orientado hacia Barbados. De esta agresión nací, y de este acto de odio y de desprecio, ¿no? Entonces, ¿quién es esta narradora, mujer esclava que va a ser
enjuiciado por la sociedad puritana y encarcelada por brujería, ¿no? Por ejercer la medicina tradicional. Entonces, me interesa sobre todo el gesto que inicia la novela, ¿no? Porque dice, empieza con esto, ¿no? Yo nací de una violación. Ahora, ¿qué efecto tiene en el lector? O sea, es violento. Entonces, no es el caso de la esclava sumisa, que dice, ay, resulta que yo, pobrecita, nací porque a mi mamá la violaron. No, dice, yo nací de una violación. Tac. Entonces, aquí, detrás del relato mismo, hay una rabia, pero esa rabia no es sumisión, es una rabia que es lucha, ¿no? Que es fuerza, pelea. Claro. La rabia contestataria. Contestataria, exacto, es contestación, ¿no? Ya. Disculpa, Ana, ¿eso está en la primera página? La primera página. Bueno, porque en la primera página de este libro, Esa es la traducción, ¿sí? la primera página Esta es la deseada. la deseada, ¿Sí? también dice, Renelis le había descrito el espectáculo de su nacimiento tantas veces que el curso empieza también con el nacimiento. Nacimiento, claro, También. claro, claro. Es como muy llega al es como- lugar. Es claro, pero es interesante porque esto es algo que está dentro, ¿no? Claro, Está dentro. por supuesto. Claro, Obvio. Y parte por ahí. claro. Mm. Me interesa sobre todo Ella este parte gesto, por ahí. la estructura de la enunciación, el dominio de la lengua que va a llevar a lo largo de un segundo discurso detrás de la peripecia. La peripecia es lo que sucede. El segundo discurso está bajo la rabia, ¿no? Pero al mismo tiempo la afirmación, ¿no? Es el gesto que lo identifica, ¿no? O sea, en esta construcción se sitúa primero el lenguaje de la violencia y luego la existencia, ¿no? Este desplazamiento de la información, que no es simplemente yo nací de, marca desde el comienzo la construcción sutil y compleja a la vez que el lenguaje del relato, ¿no? Ya. Ahora, Tituba frente a la sociedad blanca. Otro momento, ¿no? Otro momento ella está mirando a un grupo de mujeres blancas que están jugando y mientras ella sirve, ¿no? Entonces dice, cuando vacilante de agotamiento, con la ropa mojada, bajé, Susana Endicott tomaba el té con sus amigas, una media docena de mujeres iguales a ella misma, con la piel color de leche cortada, los cabellos muy hacia atrás y un chal anudado a la altura de la cintura. Ellas me miraron con extrañamiento, con el extrañamiento de sus ojos multicolores. ¿De dónde sale esta? ¿No? Entonces, lo importante acá, el episodio tiene su dramatismo. La esclava, agotada por el trabajo, sucia, físicamente deslegitimada, se enfrenta al grupo que completa el sentido de humillación con la expresión. ¿De dónde sale esta? Una expresión más de la distancia y el frente a frente de dos mundos, dos culturas, dos formas de ver y experimentar la vida. Esta vez en la mirada. Las mujeres iguales a la Endicott miran. Tituba las mira al mismo tiempo. Es un diálogo de miradas imposible. Solo es posible en este relato la instancia jerárquica que ignora la presencia de ese cuerpo, que está allí delante. Yo era un no ser, dice ella. Apunta en lengua la narradora. Solo es posible, de vuelta a su choza, ¿cierto? Que ella, el relato, en donde, y piensa en el relato de este encuentro, dice, ahí hay otro lenguaje en la mirada de la protagonista, que es la descripción del grupo que ella mira, y que ella dice, es del color de leche cortada. Y ahí está su desprecio.
Claro, Ahí está el claro. desprecio. Bella. Entonces, te fijas, no es el relato, no es que yo la miro, sino allí está, Mm, ¿cierto? Te fijas como hay dos lenguajes, hay el Mm. lenguaje de la peripecia y, y un lenguaje de los sentimientos, el otro lenguaje. mm. Bueno, yo creo que voy a quedar hasta aquí, pues si no, yo los voy a tener hasta las 10 de la noche. ¿Son qué horas son? 6, 7, 8, 9. Son más. De que solo quiero poner Sí. una cosa, además de agradecerte, pero a mí me parece que es maravilloso em, marcar el doble lenguaje para leer, porque hablábamos justamente en la sesión pasada Sí. de una periodista que la entrevista y le dice, mire, ¿en qué idioma escribe usted? Una pregunta muy, Sí. muy simplona, ¿no? Porque le pregunto, ¿usted escribe en francés, escribe en creol, en qué Claro. escribe? O escribe como alguien ha dicho, le dice la periodista, en Maryse Condé. Ya. Sí, ella no le responde porque le dicen que usted escribe en una lengua Ya. muy particular. Sí, ella le responde que es tan complejo tener que depender de los traductores porque significa despojarse una vez más de la lengua, ¿no? Porque le dice a mí me gusta mucho la música, ¿no es cierto? Escribo en varias voces y pensaba en el despojo, ¿no? Ya. Porque aquí está la rabia, está la no pertenencia, y está el tratar de recoger a su etnia, ¿no es cierto? Claro. Históricamente despojada de todo, De todo. y incluso el despojo del lenguaje, Exacto. ¿no? Exacto. Entonces, qué importante esto que tú estás planteando de poder intentar la escucha de estos flujos, Exacto. ¿no? O sea, se me vino a la mente la palabra, ¿no? De los ríos profundos Los de ríos nuestra, profundos, de nuestra exacto. América, ¿no? Exacto, exacto. Como para poder agradecerte esta inspiración maravillosa de lectura. Solo eso, creo que la Fran me está haciendo una señal que quiere decir algo, pero yo solo quiero agradecer porque creo que es una maravilla la inspiración, Fran. Voy a ver la entrevista, pero ya la sola pregunta y lo escribe Maryse Condé, tiene como hay un dejo ahí, no sé si de condescendencia, desprecio, Un un sesgo. sesgo hay ahí. Es Mm. como esto no es algo que yo entienda, entonces diferente, como pone una distancia. Mm. Y entonces la autora probablemente siente eso con la pregunta. La interseccionalidad, imagínate, mujer, inmigrante, otro idioma, afro. ¿En qué idioma escribe usted? O sea, como ¿de qué me está hablando? ¿Cuál es el punto de partida en que vamos a conversar esta entrevista? Pero es la atención a tratar de recoger, o al menos a darnos cuenta de que hay muchas cosas que nos van a escapar, pero tratar de sentir que están ahí, ¿no? Yo creo que esa es la invitación maravillosa que nos ha hecho Ana esta noche y agradecimiento más profundo. No sé si hay alguien que quiera comentar algo para que Ana pueda tomar un poco de agua, pero sí. Hay un texto cortito maravilloso de Roland Barthes que se llama La lengua la escucha la mirada. Yo un poco tomé esa idea, ¿no? La lengua la escucha la mirada. Es que Barthes es una maravilla, no es fuera de serie. Bueno. Sí, solo agradecer y no sé si alguien tiene algo más que comentar o vamos acá. A ver. Queda trabajo, nos diste muchas pistas de lectura. Sí. Por ejemplo, yo una vez más me encuentro con mi ignorancia. Yo no conocía este premio Nobel Derek y algo. Walcott. ¿Cómo se Derek escribe el Walcott. apellido? Derek Con W. Walcott. Walcott. W-A-L-C-O-T-T. Derek Yo no Walcott. lo Que conocía. tiene una odisea incluso, ¿no es cierto? Una Homeros. Sí. Escribe un libro que se llama Homeros. Mm, Es una cosa preciosa. mm, En donde Elena,
la arena de Troya, Mm. es una mulata que se pasea por la playa. Sí. Qué fantástico. Mm. Sí. Claro, claro, es como la historia del Caribe, ¿no? Mm. Para mí Eso. escucharte, Ana, es, bueno, ampliar nuestro horizonte, ¿no? En Chile, este país del final de América, sabemos muy re poco, yo creo, por ejemplo, de las Antillas del Caribe, ¿no? Mm. Uno podría ni siquiera dibujar y saber bien cuáles son todas esas islas, Claro, cuáles son las más importantes. Entonces, yo creo que nos ha introducido a una realidad en buena parte desconocida, esto que tú hablas de la multiplicidad de procedencias, de lenguas, no sé, a mí me deja situada con más modestia para conocer algo desconocido. muchas gracias, muchas gracias. Bueno, lo que pasa es que a uno le ha tocado andar por tantas partes, ver tantas bibliotecas en el mundo. Claro. Me ha tocado saber escuchar. Yo solo quiero, antes de cerrar, porque creo que es, dile la Pelu, lo que conté al comienzo es real. O sea, ya que estamos hablando de seres encantados, pero, em, pero Ana era una jovencita, ¿verdad? Llegando a Francia. eh, partiendo escuchando, ¿no es cierto?, el mundo mapuche, y llegando a Francia a presentarlo, y quien se entusiasmó y dijo, ¿qué es esto?, ¿no es cierto?, fue Julio Cortázar, escuchándola, porque no había esa escucha que hoy día estamos, por suerte, poniendo atención a todo eso, ¿no? Pero no había, y fue él quien te invitó a, sí, ¿verdad? ¿Me puedo sentar al lado tuyo? Me dijo. No. Sí, no es que uno sepa más, es que uno se hace más preguntas. Es eso, uno se hace más preguntas. Eso. Lo importante es eso. Si sabemos poco respecto a los indígenas en nuestro continente, menos sabemos nosotros acá en Chile de lo negro, de lo Claro. africano. Entonces, yo creo que tenemos una tarea ahí. Pero eso tampoco es casual, a propósito de las Claro. dinámicas del poder. No es casual que no tengamos traducción de la literatura casi del Brasil, lo que Imagínate. hablabas de Guimarães Rosa, ¿no? También hay que preguntarse por qué, ¿no? ¿Por qué? Claro. Y las africanas, cuando tú me presentaste a la Scholastic, Mukasonga. que es una maravilla. Mm, Y primero francés y después tuvimos que esperar la otra traducción. mm, O sea, un mundo totalmente desconocido y tan Total. interesante. mm, Tan interesante. mm, mm, Sí, es que yo me pasó, cuando la primera vez que llegué a París era jovencita, tenía 22 años, y resulta que para mí París era, no sé, era un auto descapotable, pasando al medio. Y cuando vi lo que era París casi me morí, ¿no? Una depresión, bueno. Después, cuando llegué al mundo árabe, ya tenía, no sé cuánto, tendría 30 años. Pero acá no había todavía televisión, ni eso se veía esas cosas. Llegué al mundo, yo no sabía que todavía las mujeres se ponían pelo. Yo pensaba que eso era de los libros, ¿no? Sí, es así, ¿no? Es decir, nos vamos de sorpresa en sorpresa, ¿no? Porque vivimos en el fin del mundo, porque, bueno, ahora estamos conectados por lo menos por internet y eso, pero antes, en mi tiempo, en la provincia, era cosa seria, ¿no? Vamos a dejar descansar, Ana, solo te transmito que porque nos están escuchando desde allá, desde el Zoom, la Patricia Ureta te está mandando a decir, maravilloso, Ana, qué privilegio tenerte con nosotros y escuchar las voces del Caribe a través de ti. Infinitas gracias, Qué ¿no? Porque lindo, te están muchas escuchando allá desde distintos lugares, gracias. ¿no? Desde La Muchas Serena, hasta desde Nueva York, por allá. Sí, así que desde todos lados. Un agradecimiento infinito. Sí. Muchas gracias a ustedes. Sí. Muy buenas noches a todos. Sí. Oh, buenas noches. Gracias, Ana.
Muchas gracias. Buenas noches.